Buen día, hermanos, ¿cómo andan? Espero que todos estén muy bien. Y continuamos con esta modalidad de mensajes por videos. Y en esta mañana quisiera compartir un pasaje de la palabra de Dios que nos permita recordar con gratitud a nuestro amado Salvador. Si bien no es un pasaje que hable de la pasión de Cristo o que hable de la crucifixión propiamente dicha, indudablemente así y todo nos permitirá, espero que así sea, poder alabar y adorar su santo y bendito nombre. Alabar y adorar la persona y la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Así que los invito a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos a leer Lucas capítulo 13, comenzando desde el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hasta aquí nomás, por el momento, vamos a leer la palabra de Dios, pero luego vamos a compartir algunos versículos más. Aquí tenemos el siguiente panorama. Un día de reposo, ¿sí? El sábado para los judíos, la sinagoga, que era el lugar donde habitualmente se reunían por motivos religiosos. Tenemos una mujer enferma, el principal de la sinagoga, otras personas, fariseos, doctores de la ley, quizás escribas, y al Señor Jesús. El pasaje termina diciendo que el principal de la sinagoga se enojó con el Señor porque él hizo un milagro y sanó a la mujer. Pero el Señor tuvo una respuesta para esta persona que lo cuestionaba. Y el Señor siempre tiene respuestas para aquellos que cuestionaban su divinidad, para aquellos que cuestionaban su señorío, para aquellos que cuestionaban que Él provenía de Dios, del cielo, que Él era Dios mismo. Pero no me voy a detener en esta mañana en esta historia, sino me quiero concentrar en la mujer enferma. Así que en primer lugar, vamos a ver en el versículo 11 que dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Una mujer que estaba enferma. Así y todo concurría a la sinagoga. Y aquí en primer lugar puedo ver la voluntad de esta mujer. Una mujer que hacía 18 años que estaba enferma. Y así todo ella concurría a la sinagoga. Y eso me lleva a pensar en Ana, la profetisa de Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, habla de esta mujer que era viuda. Dice Lucas 2:37, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Una persona que estaba allí en el templo sirviendo a Dios. Y probablemente esta mujer, de la historia que estamos compartiendo, estaba allí en la sinagoga sirviendo, pero estaba enferma. Esto me lleva a la primera enseñanza en esta mañana, queridos hermanos, que muchas veces nosotros
nos excusamos, ponemos pretextos para no concurrir a la iglesia. Si bien ahora no podemos, por esto que estamos viviendo, pero cuando podíamos hacerlo, quizás a veces presentábamos excusas, pretextos para no concurrir. Y en esta reunión, precisamente, la de la Cena del Señor, ¿cuántas veces me habré quedado durmiendo y no concurrí? ¿Cuántas veces ante alguna enfermedad, entre comillas, hizo que me quedara en mi casa y no concurrir a la iglesia? Esta mujer tuvo voluntad, a pesar de su enfermedad, ella concurría a la sinagoga. Y la primera enseñanza, voluntad a pesar de los problemas que tenemos o que pudiéramos tener, voluntad de congregarnos. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En segundo lugar, puedo notar de esta mujer la perseverancia. Ella dice que hacía 12 años que estaba con este espíritu de enfermedad, con esta enfermedad, andaba encorvada. Y yo me supongo que en estos 12 años esa mujer habrá orado y oraría hasta ese momento por su enfermedad. Indudablemente ella oraría a Dios. Estaba en la sinagoga, iría a orar, a servir a Dios por esa enfermedad que la tenía encorvada. Ahora bien, el martes pasado Luisito Castillo nos compartía acerca de la mujer que tocó el manto de Jesús. Hacía 12 años que estaba enferma. Y pienso en el paralítico del estanque de Betesda, 38 años, esperando que alguien lo acercara y lo sumergiera en las aguas. Esta mujer hacía 18. Y no tengo dudas que estaría orando todo el tiempo y sirviendo al Señor. Perseverancia. Esto me lleva a pensar que cuántas veces comienzo a orar por algo o por alguien y al poco tiempo, como no obtengo resultados, dejo de hacerlo. Esta mujer tuvo perseverancia. Estaba allí en la sinagoga, sirviendo y orando. Como dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos. La iglesia naciente allí en Hechos tenía estas características. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Segunda enseñanza en esta mañana, perseverancia. Entonces, voluntad, perseverancia. En tercer lugar, vemos que esta mujer andaba encorvada, dice. Y yo creo que nada agradable habría delante de sus ojos. Ella constantemente estaría mirando el piso, mirando el suelo, por su postura, por su enfermedad. Pero yo creo que en esta mujer habría optimismo. Así como había voluntad, había perseverancia, había optimismo. Ella iba a la sinagoga, seguramente a orar, a servir a Dios. Y había optimismo que algún día ocurriría un milagro. Y de hecho, no veía las cosas negativas, o de forma negativa, mejor dicho, como muchas veces nos ocurre a nosotros quizás, o me ocurre a mí. Cuando las cosas van mal, tengo una mirada negativa y quizás cuestione a Dios. Me acuerdo de la mujer samaritana, cuando el Señor le ofrece agua y ella le dice, no tienes con qué sacarla. No tienes con qué sacarla. Estaba cuestionando al Señor. Cuando le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y venía a beber nuestros animales? ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva que dices? La mujer lo cuestionaba al Señor. Y después me acuerdo en Juan capítulo 5, en el paralítico, que cité recién, el paralítico del estanque de Betesda, 38 años ahí esperando que se movieran las aguas para ir y remojarse y ser sano. Pero antes siempre llegaba uno primero que él.
Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo quien me lleve hasta las aguas cuando viene el ángel y mueve las aguas. Por lo tanto, él estaba cuestionando al Señor cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? Así todo el Señor lo sanó. Y así todo también a la mujer de Juan capítulo 4, la mujer samaritana, le dio esa agua viva, que no era nada más ni nada menos que su persona, la salvación mediante Cristo. Así que esta mujer de Lucas capítulo 13, yo creo que tendría optimismo. Ella andaba encorvada mirando el suelo, pero seguramente tendría optimismo, porque miraría con ojos espirituales. Además de sus ojos físicos que miraban al cielo, ella tendría ojos espirituales mirando al cielo. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, nosotros mirando hacia abajo, con nuestra mirada encorvada, mirando nuestro pasado, nuestros errores, nuestras falencias, nuestras incapacidades, nuestros fracasos? ¿Cuántas veces nos ocurre? ¿Cuántas veces me ocurre? Pero ¿qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 2? Poned la mira en las cosas de arriba. Seamos optimistas, hermanos. Pongamos la mirada en el Señor Jesús. Entonces, tenemos en primer lugar voluntad, en segundo perseverancia, en tercer lugar optimismo. En cuarto lugar, vemos que hay obediencia de parte de esta mujer, porque cuando Jesús la vio, dice el versículo 12, Lucas 13:12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando la llamó, la mujer seguramente lo atendió al Señor Jesús. No siguió con sus quehaceres en la sinagoga, sino que se detuvo y acudió al llamado del Señor. Fue obediente. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Ella seguramente no podía verlo porque tenía la mirada hacia el suelo, era encorvada, estaba encorvada, pero podía oírlo. No podía verlo, pero podía oírlo. Y el Señor la llamó, sin que ella se lo pidiera. Y de la misma manera, queridos hermanos, el Señor a nosotros nos llamó, por su soberana voluntad. Nos llamó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hijos suyos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 Juan. Él nos amó primero, por eso le amamos. El Señor nos escogió, nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Nos vio en el seno de nuestra madre y allí nos eligió. Cuando fuimos creados. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. De la misma manera, a esta mujer la llamó sin que ella se lo pidiera. De la misma manera, a nosotros nos salvó. Nos salvó, nos escogió, nos libertó y nos amó. De tal manera que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para cargar nuestros pecados sobre sí y darnos salvación y darnos vida eterna. Fíjense, esta mujer fue a la sinagoga buscando quizás beneficio para su alma, beneficio para su espíritu, pero también obtuvo un beneficio físico. Fue sanada. Pero dice el versículo 13, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Puso las manos sobre ella, la llamó, la liberó de la enfermedad, puso sus manos sobre ella y ella se enderezó. Es que el Señor da más de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según su poder, según su voluntad. ¡Qué maravilla! Ahora, me quedo pensando en esta mujer que no podía verlo ni oírlo. Fue sana, se enderezó y seguramente se apropió de las palabras del patriarca Job, donde en el capítulo 42 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo creo que esta mujer se habrá apropiado de ese versículo. Y en esta mañana, hermanos, nos podemos apropiar nosotros también. De oídas habíamos oído, pero ahora lo podemos ver por los ojos de la fe. Hemos oído su palabra, oímos su palabra, leemos su palabra, pero también le vemos por la fe. Lo vemos al Señor Jesús muriendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario,
cargando nuestros pecados, derramando esa sangre preciosa para lavarnos y perdonarnos. Una vez y para siempre. Y nos adoptó hijo suyo. Qué maravilla. Entonces, en primer lugar hemos visto la voluntad de esta mujer, la perseverancia en segundo lugar, optimismo, obediencia y por último vemos adoración. Dice el versículo 13, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué hizo? Glorificaba a Dios. Y en esta mañana, queridos hermanos, la razón por la que estamos compartiendo este pasaje bíblico es para glorificar a Dios, para adorar y alabar su santo y bendito nombre por la obra y la persona del Señor Jesús en la cruz del Calvario en nuestro favor. Ella quedó libre de su azote. El Señor la llamó, la liberó, la tocó, la sanó. Y el resultado fue que glorificó a Dios. Y de la misma manera, hermanos, en esta mañana hacemos lo mismo. Queremos hacer lo mismo y quiera Dios que podamos hacer lo mismo. Que podamos pensar en aquel que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Entonces, la exhortación para esta mañana es que levantemos nuestra mirada al cielo. Que levantemos nuestra mirada al cielo y podamos glorificar, honrar, bendecir, alabar y adorar a nuestro santo y bendito nombre. Porque nos libertó, nos perdonó y nos regaló la vida eterna, la salvación. Quiero terminar con Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Que tengan un excelente domingo y un buen inicio de semana. Que Dios los bendiga.